En la historia americana, como se la ve en películas o noticieros, existen varios tipos de personas. Entre ellos, el que va por la vida sin que nada le afecte, el que dispara a colegios, el fanático político, y el tipo de persona como Jeffrey Dahmer o John Gacy. Cuidado con cruzarte con uno de este tipo. Puede terminar muy mal. Hola, bienvenidos a Cultura del Absurdo, yo soy Tincho y este es un espacio donde vamos a hablar de cosas frikis, cosas nerdas, cosas geeks. Un espacio donde vos que te ponían nombres para burlarse o vos que sos el rarito o la rarita del grupo, pueden venir y ser como son, hablar libremente de lo que nos guste. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que ustedes han elegido. Vamos a hablar de asesinos seriales reales y de sus contrapartes en la ficción. Que también fueron adaptados, que también está contada la historia, si es exacta o solo por partes. Concretamente, vamos a hablar de Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, y de Conversaciones con asesinos, las cintas de John Wayne Gacy, que también es una producción de Netflix. Esta última es más al estilo de lo que nos dan, por ejemplo, en Discovery Investiga o ese tipo de programas. En Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. ¿De qué va? Es como indica su título. Es la historia hecha ficción del asesino en serie Jeffrey Dahmer. Es más bien una serie el formato que usan, pero tienen mucha información real y verídica de lo que fue toda la historia de Dahmer. Esta historia nos adentra en la historia, como ya dije, del asesino en cuestión y nos cuenta cómo fue su vida. Nos mueve por varios años importantes y claves del muchacho y nos muestra sus métodos, qué hacía, qué no hizo, cómo fue que llegó al punto de que lo atrapen y algunas de sus víctimas. Por otra parte, en Conversaciones con asesinos, son las conversaciones que tuvo John Wayne Gacy junto a un miembro de su equipo defensor y la policía mientras estaba esperando su juicio por asesinato. Como les dije, esta docuserie, esta sí es más una especie de documental serie porque es más contando los relatos con las personas que participaron del hecho y hay muy poca ficción y diría que casi no hay ficción, sino que es todo en base a relatos, imágenes, videos de lo que fue sucediendo. En las conversaciones nos cuentan cómo fueron los asesinatos que cometió Gacy, quién era Gacy. Las conversaciones sucedieron, por ejemplo, entre el noviembre del 79 y abril de 1980. Se grabaron alrededor de 60 horas. Esto fue desde que lo atrapan, todo el interrogatorio que le hacen a Gacy y algunas de las charlas que tuvieron después por privado sus abogados con algunos policías o los peritos psiquiátricos. Según la serie, según lo que dice la intro de esta docuserie, nunca se habían revelado hasta el momento del lanzamiento de dicha serie. O sea, esto era top secret y recién lo dieron a conocer cuando sacaron esta serie. Conversaciones con asesinos no es solamente de Gacy, sino que también tiene de otros asesinos, como por ejemplo también Dahmer tiene su episodio de Conversaciones con asesinos. Así que si les gusta este tipo de serie o docuserie, vayan a ver las demás porque están muy buenas y tienen mucha data precisa con las personas que participaron en esos años. Volviendo a Gacy, como les decía, en estas conversaciones vemos a un John Gacy insistiendo en que él no mató a nadie y que es completamente inocente. En esta serie de 3 episodios que tiene Conversaciones con asesinos, vamos a ver cómo pasó de ser el payaso Pogo a ser el payaso asesino y cómo fueron sus últimos momentos de él como asesino. O sea, nosotros vamos a ver la última etapa de él y vamos a ir al pasado para saber cómo fue toda su historia, cuáles fueron sus asesinatos y demás, y el desarrollo de él como asesino y el desenlace como asesino. En fin, si no vieron ninguna de las dos series, docuseries como quieran llamarles, y quieren verlas, vayan, véanlas y vuelvan a escuchar el episodio que hoy, muchachos y muchachas, hoy tenemos sangre, muerte, violaciones y vamos a tratar de entender si un asesino serial se nace o se hace. Mamita, el episodio que tenemos que hacer largo. Esto va a ser un episodio largo y ya les voy avisando que esto va a ir en 2 partes. Va a ser largo esto, va a ser muy largo porque hay mucha data y esto lo vamos a dividir de esta forma. Primero nos vamos a encargar de Jeffrey Dahmer. Vamos a hablar de él, vamos a hablar de la serie, vamos a ver, más que hablar de la serie, vamos a comparar qué fue lo que contaron en la serie y qué fue la realidad. Pero bueno, ¿quién era este muchachito Jeff Dahmer?
Jeff Dahmer tenía el nombre de Jeffrey Lionel Dahmer. Nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee. Fue conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Fue un asesino en serie y delincuente sexual de los más conocidos en la historia norteamericana. Este fue grosso posta. Este muchacho llegó a un total de 17 asesinatos con desmembramientos. Es increíble lo que este chabón hizo en un lapso de tiempo. En sus víctimas solo había hombres, que eran adolescentes, algún que otro menor, y todo esto sucedió entre el 78 y el 91, cuando finalmente lo atrapan. En el currículum de asesino nos presenta, cuando viene a la entrevista de asesino, nos dice, bueno, mira, este es mi currículum, míralo, y cuando lo leemos, podemos ver que en sus víctimas, algunas, cuando las mataba, el chabón se acostaba con ellas y hasta tenía relaciones sexuales con los cadáveres. El tipo en su currículum tiene necrofilia. En su mayoría, sus víctimas eran negras, homosexuales. Había algunas excepciones blancas y heterosexuales, pero la mayoría de las víctimas que tuvo entre el 78 y el 91, de estas 17 en total, fueron de piel negra y homosexuales. Completamente su mayoría. Él era homosexual, él se reconocía como homosexual y nunca tuvo problema con eso. Siempre lo empezó a mostrar mucho más en la etapa en que ya era adolescente, adulto y adulto. Y es más, concurría a bares homosexuales. Y no olvidar, por favor, que dependiendo la persona a la que él quería matar o la que mataba, preservaba alguna parte del cuerpo. Hubo 2 casos, por ejemplo, que mostraron en la serie que preservó 2 cabezas. Una era de la persona con la que tuvo más cercanía en lo sentimental y otra fue una víctima que directamente se había vuelto loco por él. Psicológicamente, este bello ser del inframundo fue diagnosticado con trastorno de límite de la personalidad, un trastorno esquiziotípico de la personalidad y un trastorno psicótico. Bingo en la mesa 4, entréguenle el premio a Dios. Aún con esto, él siempre estuvo cuerdo en todas sus atrocidades y en el juicio. La pericia psiquiátrica que le hicieron en el juicio dictaminó que el chabón siempre estuvo cuerdo, siempre estuvo en sus cabales al momento de hacer las atrocidades que hizo. O sea, nunca perdió noción de quién era o de qué estaba haciendo. Y mismo él en la serie nos los muestran como que él estaba consciente, él no estaba loco. El padre, en medio del juicio en la serie, junto con el abogado que le había puesto, le dice que van a apelar locura. Y él dijo que no, él no estaba loco. Él estuvo consciente constantemente de todo lo que hizo. Y él quería que lo atrapen. Necesitaba que lo atrapen porque él sabía que estaba haciendo mal, pero no podía frenar. Él estaba ya convencido de eso y él quería que lo atrapen. Conclusiones que yo saco después de haber visto la serie es que a la larga lo iban a terminar atrapando porque ya estaba completamente descuidado en lo que hacía. No escondía las atrocidades que hacía y era cuestión de tiempo. Si no lo atrapaban en el 91, lo atrapaban en el 92, 93 como mucho. Pero él quería que lo atrapen, él necesitaba frenar, pero tenían que frenarlo, él no podía frenar. En la serie, el señorito Dahmer es interpretado por Papi Evan Peters. Este pibe, por Dios santo, lo que actúa este chabón, lo que actúa en esta serie, es increíble. Es increíble, es un genio literal de la actuación este chabón. Es un crack. Si no gana un premio por esta actuación que tuvo en Dahmer, no sé cuándo lo va a ganar. Porque realmente es un genio este pibe. Es increíble lo bien que lo personificó. Como si buscan videos de Jeffrey original y Jeffrey de la serie de Evan, es calcado lo que hizo. Es calcado, o sea, los movimientos, los gestos, todo, es muy calcado. Lo tiene más seguro a Evan Peters del MCU. Él era el Quicksilver de la versión de los X-Men. Apareció también en la serie de WandaVision como el hermano de Wanda. También estuvo en otra serie en la que también interpreta a varios asesinos seriales brutales, que es American Horror Stories. El chabón estuvo tan metido, pero tan metido, que arrancó a ser Jeffrey Dahmer meses antes de empezar a rodar, porque él quería hacer lo más parecido y lo más preciso al momento de actuarlo. Y en la vida normal de él, dice el director de la película y varias personas allegadas a él, personificó completamente en Dahmer. Era Jeffrey Dahmer en la vida real. Y él siempre hace este tipo de meterse tan de lleno en los personajes,
Tal así como, por ejemplo, también en la serie que les dije recién, American Horror Story, que el loco directamente se alejó de la familia y de los amigos para meterse en el papel de esa serie. El chabón siempre se mete al 100% en el papel que vaya a hacer. Como les dije, él personificó a Jeffrey en su vida normal. Y dice que estaba en la duda si hacerlo o no el papel porque sabía que iba a ser increíblemente oscuro y desafiante el tema de personificarlo a Jeffrey. Cuando recibe el guión, Evan se sienta a ver una entrevista de Dahmer de 1994 para sumergirse aún más en la psicología de este chabón, de este lado extremo del comportamiento humano, porque vamos a ser sinceros, todo lo que representó a Dahmer es el lado completamente extremo del ser humano. Más precisamente Dahmer, más que por ejemplo Gacy. No se fue a dar la vuelta al mundo, no, se fue a dar la vuelta al mundo, se fue hasta Marte, de Marte fue a Plutón, visitó a Andrómeda y volvió. Allá de lejos está el extremo del comportamiento humano que manejó este chabón. Este chabón me refiero a Dahmer. Literalmente, como les decía, Evan se transformó en Dahmer. En el día a día, Evan era Dahmer, sacando la parte de matar gente, claramente, porque si no, ya sería completamente un psicópata. Pero personificó a Dahmer en su vida diaria. Y como les dije, si hacen comparativas entre la ficción y la realidad, en serio que lo hace igual. Es increíble el laburo que hace Evan Peters al momento de personificarlo a Dahmer. Es increíble. Los lentes, no sé cómo mierda los hicieron para hacerlo tan calcados, pero son idénticos los lentes. El pelo, ven las imágenes uno al lado del otro cuando lo agarran preso y es idéntico, es calcado. Es simplemente increíble. Otro tema es, por ejemplo, como les decía recién en American Horror Story, por involucrarse tanto en los personajes, tuvo que ir a hacer terapia. Tuvo 2 años de terapia. Todo el problema que le contrajo meterse tanto en la vida de un líder de secta de Michigan, que es uno de los personajes que él personifica en American Horror Story, que se llama Kai Anderson. Se metió tan de lleno que el chabón necesitó terapia, 2 años de terapia para desligarse del personaje y para así volver a tener su vida normal diaria, del día a día con su familia y demás. Es increíble, es increíble. Lo que no sé es qué tan saludable sea ir a tal extremo de personificar a una historia. No sé qué tan saludable mentalmente puede llegar a ser esto. Si alguno de ustedes estudia psicología o estudió teatro o estudia teatro o sabe algo de esto, por favor dígame si es saludable o no es saludable, pero para mí no es nada saludable. Pero bueno, dejando el actor y volviendo a la serie y a nuestro psicópata Jeffrey, la serie, como les dije, nos adentra en la vida del señor Jeffrey Dahmer, las víctimas, la familia de él y de las familias de las víctimas y de alguna que otra persona que de rebote les afectó mucho lo sucedido. Porque acá hay algunos personajes que no estuvieron en la historia como fue la realidad, sino que lo agarraron de rebote para que tenga sentido el relato que estaban contando. En sí la serie es muy buena. A mí básicamente me gustó mucho, atrapa. Aún sin saber nada sobre el carnicero de Milwaukee, no perdés el hilo. No se pierde el hilo, o sea, se entiende bien la historia que cómo la cuentan. Tiene saltos temporales. Por ejemplo, la serie arranca en el 91 cuando lo atrapan y de ahí tal vez salta al 62 o al 66 y después vuelve otra vez al 91 y así va saltando para que tenga sentido lo que cuentan del presente, ¿sí? Siempre y cuando lo necesite el relato de la historia, va a haber salto temporal. En estos saltos temporales nos cuentan cómo era su vida de niño, cómo fue su vida en la adolescencia y cómo es su vida en la etapa adulta. Llegamos del 91, saltamos directamente al 90 y tantos, que es cuando él ya está en prisión y es cuando lo matan. Y te hacen todo un panorama completo de su vida total. La fotografía de la serie es muy buena, es exquisita la fotografía, es increíblemente buena. Fue co-creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. Estos también son los que trabajaron con el actor principal que trabajó en American Horror Story y también trabajaron acá. El director de fotografía no lo encontré, así que si lo pueden, ustedes saben quién es y demás, avísenme porque me encantó la fotografía que manejaron en esta serie. Las actuaciones, salvo por algunas que son contadas realmente, son increíbles, todos actúan muy bien. Los actores elegidos para interpretar los personajes son muy
buenos y son muy similares a los actores, a las personas reales. Es muy bueno el laburo que hicieron. A ver, la serie tiene una bajada de línea del contexto racial muy alta. La serie, también por lo que yo entendí, aparte de contarte la historia del carnicero, tiene mucho énfasis en la ineptitud y el racismo que manejaba la policía en esa época. Y que si un blanco hacía algo malo y un negro lo denunciaba, el blanco salía siempre ganando. O sea, marca mucho el énfasis en eso. Es explícito el tema de la bajada de línea racial y no lo ocultan. O sea, no se molestan por taparlo ni nada. Te lo bajan así y es así. Esta serie va en la línea de todas las películas y series de los últimos tiempos con este tipo de bajada de línea antirracista y demás. Si quieren algo mucho más real y más de cómo fueron los hechos sin tanta bajada de línea racial o de igualdad o demás cosas, les recomiendo que vean la serie esta de Conversaciones con Asesinos, porque esa va mucho más a lo crudo, va mucho más a lo explícito de mostrarte las cosas como fueron, de contarte las cosas bien crudas como fueron, y le sacan un poco el tema de la ficción. Ya les digo, no tiene casi ficción Conversaciones, es todo directamente contar el relato como fue, tal cual fue. Igual de esto ya vamos a hablar por el episodio que vamos, por la parte que le toca a John Wayne Gacy, que es increíble. Lo de ese chabón es increíble. Pero bien, la serie arranca muy arriba con el final de la historia del asesino y nos muestra una cacería, nos muestra un acercamiento a la víctima y nos muestra a la víctima que logra sobrevivir y alertar a los policías sobre un tipo que estuvo secuestrando negros, en su mayoría gay, y que los mataba o los desaparecía. La policía mucho no le cree porque ven a un negro que estaba con una mano esposada y en cuero, que se notaba que era homosexual por cómo hablaba y por cómo se movía, y los policías en esa época eran muy racistas, eran muy homofóbicos y bueno, muchos no le creyeron, lo llevaron hasta el departamento de Dahmer, se metieron en el departamento de Dahmer preguntando si podían entrar. Dahmer dio sus excusas de que estaban haciendo cosas gay y había muchas cosas gay ahí, entonces que quiso tener algo, se fue un poquito al extremo él y se asustó y se escapó y demás y nada más. Que no era para tanto, no era que lo quería matar. Pero cuando la policía entra, empiezan a mirar y en el colchón había sangre, había un tanque de estos para guardar bebida con hielo, y de golpe ven unas fotos y en las fotos había cuerpos desmembrados, había gente muerta, y ahí es cuando lo atrapan. Y ahí es cuando atrapan a Dahmer y se termina el suplicio de los asesinatos. Bien, después de ver la serie, es que decís, y miren muchachos, o sea, si no querían ya esto es para cagarlos a bollos, chicos, porque, a ver, les vinieron diciendo durante años de que había algo raro en el chabón del edificio, que había olor a podrido, y ustedes no estaban haciendo nada, amigos, ¿qué onda? Está bien que son los 60, son los 70, son los 80, son los 90, pero ¿cuánto duró todo eso? O sea, es increíble la ineptitud que hubo en los policías en esa época. Es increíble. ¿Quién fue este chabón que sobrevivió? Este chabón se llama así, no está muerto todavía, está vivo. Se llama Tracy Edwards. ¿Quién fue este Tracy? Este Tracy fue uno de los pocos sobrevivientes del carnicero de Milwaukee, como hablamos recién. Llegó a la casa pensando que iba a haber un poco de aventura, que iba a haber un poco de sexo, y terminó siendo esposado, amenazado con un machete y en situaciones totalmente locas, junto a Jeffrey. Este muchacho, cuando les digo que realmente pasó un infierno, es realmente pasó un infierno. O sea, tuvo que hacer uso de su imaginación para poder ganar tiempo, para que no lo mate y tratar de buscar la forma de escaparse. Que encima, esto no sé si fue algo real o no, pero en la puerta del departamento de Jeffrey tenía un truco para destrabarse, porque tenías que, por lo que mostró, le hacían mucho énfasis cuando entró y salió Jeffrey del departamento, tenía que levantarlo para destrabarlo y salir. Cuando quiso escaparse no pudo en la primera y tuvo que pelearse y forcejear con el chabón. Y es increíble el infierno que vivió este muchacho Tracy ahí. Fue tal la locura que vivió que en un momento de los que estaba como medio seduciéndolo, Jeffrey se pone a escuchar su corazón, le pide que quiere escuchar su corazón y le dice, lo escucho, en un momento me lo voy a comer. ¿Qué? No, amigo.
O sea, yo me imagino el pobre Tracy se habrá fruncido todo el ojete ahí. Realmente la habrá pasado muy, pero muy mal. Y fue muy bien plasmado en la serie lo que él relató en el juicio. Porque básicamente lo que nosotros vemos en la serie en el primer episodio es lo que relata Tracy en el juicio. Después del juicio y luego de unos años, toda su vida se fue a la mierda. O sea, se fue a la reverga y el chabón entró en una caída constante sin freno. Cayó preso por violación, por golpes, por asesinato. Básicamente su abogado defensor dijo que fue un frasco que se rompió, de las cuales no se pudieron conseguir las piezas, o hubo piezas que se perdieron. Ese fue el daño que le generó lo que vivió con Jeffrey. O sea, es increíble el daño que le generó a Tracy. Lo destrozó de por vida. Volviendo a nuestro asesino favorito. En la niñez, según cuenta la serie, Jeffrey había tenido una cirugía o una intervención quirúrgica por un problema que tenía, pero honestamente yo no encontré nada de ese tema en ningún lado, ni en las notas berretas de diarios berretas, ni en notas de páginas que son más o menos aceptables. Así que digamos que tal vez pasó, ¿sí? Lo interesante de esto es la relación que tenía con sus padres y la relación entre ellos, que para mí viene por ahí todo el quilombo en lo que se convirtió Dahmer en los tiempos venideros. Por todos lados donde se busque hay data de eso, y al parecer realmente fue una niñez asquerosamente mala, una adolescencia llena de locura, adicción, desapego emocional con los padres, una adultez en la que la madre fue inexistente y el padre aparecía cada tanto y avalaba todo lo que hacía. Fue un quilombo toda la vida de Jeffrey. Los padres son, o mejor dicho, eran porque la madre murió, Lionel Dahmer y Joyce Flint, muy bien representados en la serie. Al parecer tuvieron una muy buena relación al principio de la historia, que se fue destruyendo lentamente por la falta de presencia de Lionel por el trabajo y el estudio, porque él es químico y estudiaba mucho para tener doctorados y demás, y por la depresión, problemas psiquiátricos y otras cosas que tenía Joyce. Cuando Joyce estaba embarazada de Dahmer, en palabras de Lionel, ella tomaba unas 26 pastillas diarias y aparte tenía depresión, que se hizo más severa cuando nació Jeffrey. Tiempo después fue catalogada como depresión postparto. Lionel culpa a la ingesta de estas pastillas y la depresión y todo el combo que tenía Joyce, lo que genera a Dahmer como lo conocimos. Porque todo esto generó en Joyce un desapego emocional y físico para con su hijo, y esto a él realmente le afectó. Él tenía mucho más apego con el padre, y digamos que el padre también se mandó sus cagadas. ¿Sí? O sea, el padre tiene un... Realmente el tema de Jeffrey es un 50 y 50 entre los padres. Es así. El padre, cuando la madre lo abandona a Jeffrey, el padre no estaba. El padre se tomó el palo, se fue 3 meses con la amante, y desapareció. Volvió 3 meses después, y cuando todo el quilombo se desató, el padre empezó a los gritos culpando a la mujer, a la ex mujer y su mujer actual, que le dieron un papel muy bueno en ese momento y era como el eje de, ok, no, te estás zarpando, cálmate, que fue la que en un momento le dijo, ¿estás seguro que solamente ella fue la que se mandó las cagadas? ¿Vos dónde estabas cuando ella lo abandonó? ¿Me entendés? O sea, cuando ella se fue, que estuvo 3 meses solo el pibe, donde empezó a tomar alcohol como tonto, vos no estabas, vos estabas conmigo dando vueltas, garchando y demás. Entonces fue como un onda, dejá de culparla a ella y tomá parte de las cagadas que vos te mandaste. El padre, para ser honesto, intentó detenerlo. Cuando cayó preso por primera vez, le escribió una carta a la jueza diciéndole que él estaba preocupado por la salud mental de su hijo y que si no podían darle un servicio de psiquiatría en la cárcel, o si lo podían dejar preso porque tenía miedo de lo que vaya a hacer si salía libre. Y salió todo en vano. Lo largaron en libertad, lo largaron mucho antes de lo que tenía que salir, y el padre se olía algo, pero a la vez no quería verlo. Lo olía, pero no quería verlo. Y eso fue un gran problema. Para empezar, el padre lo incursiona en lo relacionado
en la recolección de animales muertos, en animales muertos atropellados que quedaban al lado de la ruta. Esto por lo menos lo que nos muestran en la serie. Lo incursiona en la taxidermia, lo incursiona en abrir los cuerpos de los animales y ver cómo eran por dentro. Acá tenemos una escena en la serie que es muy buena, que es cuando ya te están diciendo que a él lo excita los órganos humanos, los órganos de seres vivos, cuando los mira. Y en la cárcel le dicen que eso tiene un nombre, que es una patología psicológica, que no es algo raro, que tiene un nombre, pero él decía que le excitaba el brillo que tenía el órgano recién sacado del animal, de un animal que estaba hacía segundos vivos. En la vida real, todo lo que es la recolección de animales muertos, el padre se entera en el juicio, en el relato que él da. Ahí se entera. No lo sabían ni sus amigos ni los vecinos de la casa en la que él vivía. O sea, esa es una de las cosas que dieron como para que la historia tenga sentido. Para mí, la realidad es que Joffrey vivió en un hogar lleno de violencia entre padres, vivió un abandono emocional y físico por parte de la madre que se tomó el palo, como les dije, y por parte del padre que se fue con la amante, como les dije. O sea, según explica en la serie, el chabón estuvo solo 3 meses. En esos 3 meses la deliró, se encontró solo, de golpe le vino toda la realidad de que estaba solo, le vino la realidad de que la madre no lo quería porque la madre lo despreció hasta el último momento, y se encontró con que tampoco estaba el padre. Y se encontró con que él tenía que estar en una casa y tenía que encontrar la forma de alimentarse y seguir con sus estudios, lo cual no hizo, porque empezó a escabiar, empezó a faltar a la escuela, se recibió de pedo, sus compañeros de clase no lo querían tener cerca porque decían que era un bicho raro. Entonces era toda una sumatoria de cosas que desencadenó en el Joffrey asesino. Cuando ya queda preso en el 91, el padre encuentra su catarsis o encuentra su forma de largar culpa escribiendo un libro sobre Joffrey. En lo que es la crítica de diarios y demás, tuvo una muy buena crítica. Fue muy bueno porque entendían el punto de que el chabón lo había escrito de una forma como para expiar culpas. Pero a su vez fue rechazado por los familiares de las víctimas, que no les gustó una mierda que hagan eso y que el chabón gane plata en base al dolor de las víctimas. Él en varias entrevistas dijo haberlo escrito para que otros padres puedan ver cuáles eran las alertas que tenían que tener en cuenta para que puedan prever que su hijo no sea otro Jeffrey Dahmer. Al final tuvo que rendirse a escribir porque las familias de las víctimas dijeron que querían las ganancias, querían parte de las ganancias de ese libro porque le pertenecían a ellos. Y cuando saltó esa demanda directamente se desplomó la venta, se desplomaron todas las opciones de que iban a hacer una película y demás. No tuvo un solo peso de eso. La abuela de Joffrey es otro personaje muy importante de la serie, en el cual está mucho tiempo por muchos episodios, y es muy importante en la vida del asesino porque hizo que una de las víctimas viva. Una de las víctimas que sobrevivió a Dahmer, que llegó a estar súper drogado, porque la metodología que tenía Dahmer era, lo llevaba a la casa, les tiraba una droga que él descubrió cuando estuvo en la milicia, cuando estuvo en el ejército, mejor dicho, que lo que hacía era generarte alucinaciones y aparte te planchaba, te dormía. Entonces los drogaba, algunos al punto de que se morían de una sobredosis y otros simplemente los dormía, y ahí es donde aprovechaba a matarlos. Hay un episodio que él se equivoca de vaso y toma el vaso drogado y queda drogado junto con la víctima porque también logra drogarla, y cuando se despierta, era un chabón que le había gustado, se despierta, en un hotel estaban, lo encuentra que lo cagó a piña y lo mató a golpes y lo mete en una valija y lo lleva a la casa de la abuela y lo empieza a desmembrar, lo empieza a soltar todo y lo entierra en la casa de la abuela. En la casa de la abuela creo que hubo 3 cuerpos. Pero bueno, volviendo a la abuela, salvó a esta víctima. Lo salvó porque se quedó haciendo guardia, porque ya estaba volviendo. La abuela fue una de las primeras en oler que algo raro había con el chabón, con Joffrey. Fue una de las primeras en darse cuenta de que no estaba bien mentalmente el chabón. Y cuando llevó a esta persona negra, la cuidó. Se le plantó al lado y no dejó que se le acerque como una leona. Se le quedó al lado. E hizo que al día siguiente lo suba a un colectivo y se lo lleve a la casa. Que ni siquiera sabía dónde vivía. O sea, lo tiró al final del recorrido y al chabón lo encontraron en el medio de un pastizal completamente drogado y el hospital le salvó la vida porque
estaba con una sobredosis muy fuerte. El tema es que la abuela no pudo hacer mucho. No pudo hacer mucho porque como mucho podía llamarlo al hijo, a Lionel, para que venga a ver qué carajo estaba haciendo su hijo. Y tiempo después terminó con una enfermedad psiquiátrica muy, muy fuerte que directamente no reconocía nada, no reconocía el tiempo en el que estaba perdida temporalmente, estaba perdida geológicamente, no entendía nada la pobre señora, pero fue una de las que intentó hacer algo dentro de lo que ella podía. Una de las cosas que no fueron, como se dice en la serie, es que la vecina, esa que hace muchas denuncias, la que vivía al lado de la casa de Jeffrey, era de otra torre. Ella no vivió nunca al lado de Jeffrey directamente. Este es un caso de que al personaje lo usan para darle sentido a la historia que están contando. Básicamente hicieron este personaje, la usaron para dejar en claro y en prueba la lucha que ella llevó, porque ella realmente llevó una lucha detrás para hacer que donde estaba el edificio que derribaron haya una memoria a los fallecidos, luchó para que se pueda evitar que una de las víctimas, que era la más joven, la de 14 años, caiga en manos de este depredador. La usan también para poder agregar la parte de que él alimentó por lo menos a su piso con carne humana, porque eso realmente pasó. El hijo de puta cortó a una de sus víctimas y repartió sándwiches de carne a todos los vecinos. Ella no fue una de las que comió la carne, pero la usaron para agregar ese detalle que fue en la escena en que él le dice: come el sándwich que te traje. Es una escena muy buena, que yo pensé que realmente le iba a matar, pero no, sobrevivió. Y ella se negó y lo dejó ahí el sándwich. Pero la usaron para eso. Y fue un buen detalle. A ver, la sobreexageran porque se nota que el personaje lo pusieron ahí a la fuerza. Y se nota que todo eso de la lucha fue como: tengo que hacerlo, quiero hacerlo. No dan mucho contraste de lo que fue la historia real, pero lo ponen ahí. Y es una de las fuentes que usan para demostrar la ineptitud y el racismo de la policía en esa época, de la policía de Milwaukee en esa época. Ya llegando al final de la serie, es donde tenemos un guiño, un enlace con John Wayne Gacy. En la serie lo muestran cuando a él lo van a matar, y el mismo día que lo matan es cuando Jeffrey tiene su bautismo en la cárcel. Tiempo después lo terminan matando. Entonces, acá es donde a mí se me ocurrió decir: che, pero ya que vamos a hablar de asesinos, hablemos de los dos, que son dos íconos de asesinos seriales en Estados Unidos, y están más o menos en la misma época. Otro detalle que también fue muy bien puesto en la serie, fue muy bien calcado, es por ejemplo en el momento del juicio. Todo lo que es el juicio lo hicieron muy bien, lo calcaron muy bien. Y uno de los familiares de la víctimas, que es la hermana del chico sordo, que es una de las víctimas es una de las víctimas que más tiempo tiene en pantalla en la historia. Cuando va al estrado a dar su palabra, es un gran laburo de la actriz que la personifica, porque es calcado lo que hizo. En la historia real, ella se quiso abalanzar contra Jeffrey para pegarle, para cagarlo a bollo y para matarlo. Y en la serie lo mostraron igual, dice exactamente las mismas palabras, con la misma violencia, con todo. Y realmente te pone los pelos de punta ver toda la escena. Cómo te presentan al hermano, cómo te dan toda una introducción para que vos hagas una conexión con esta víctima, es increíble y está muy bien hecha. Realmente no se sabe si tuvo esa relación amorosa que llegó a tener con él, porque nadie sabe más que Jeffrey y la víctima cómo fue todo. Pero en la serie te lo muestran como que estuvieron un par de meses solamente, no llegaron a tanto, y en la vida real tuvieron una relación aproximada de 2 años, más o menos. Una de las cosas que no me gustó de esta parte es que, por ejemplo, cuando el muchacho este estaba en una universidad, no estaba estudiando en Milwaukee, estaba estudiando en otro lado, y venía los fines de semana para el lado de Milwaukee para visitar a la madre. Y cuando Jeffrey lo va a matar, lo mata porque él se quiere ir a estudiar, tiene que irse a estudiar, el fin de semana ya pasó y listo. Y lo mata por eso, como que es la primera vez que lo abandona. Pero si vos te pones a pensar, yo por lo menos me puse a pensar, digo, pero si estuvo tanto tiempo junto con él, nunca tuvo en su momento de decir: bueno, che, me tengo que ir a estudiar. Tuvo todas las semanas con él durmiendo y viviendo en la casa de Jeffrey. Eso fue como medio raro, como lo único que le puedo llegar a criticar
a la serie en sí. Pero bueno, ya para ir cerrando esta primera parte de Jeffrey Dahmer, este pibe para mí sí pudo evitarse. Pudo evitarse que escale como escaló. Pudo evitarse que se transforme en el carnicero de Milwaukee. Pudo evitarse que mate 17 personas. Pudo evitarse todo. O sea, pudo evitarse que haya sacado una tumba de un cementerio para dormir con él, para violar cuerpos. Se pudo haber evitado todo. Muchos años antes de lo que se evitó. O sea, ya casi de chico se pudo haber evitado todo este quilombo. La serie en sí está muy buena, como ya dije, como ya dejé marcado. Tuvo mucha crítica negativa por parte de las familias, lo cual es entendible y es razonable. Y como les dije, la historia la cuentan muy bien, está muy bien contada. No hay momentos en los que no sabes qué está pasando. Es muy lineal. Tiene sus agregados en ficción para que sea mucho más llevadera, que tal vez nunca pasaron, pero no es la mayoría de la serie. O sea, la mayoría de la serie está bien contada y es muy exacta con la historia real que pasó. Si buscan data sobre Jeffrey, van a ver que es muy fiel la serie a la historia real. ¿Sí? Es muy fiel. Algunas críticas dicen que el episodio este del muchacho sordo hicieron un romanticismo de Joffrey. O sea, de todo lo que fue Joffrey. Y para mí no fue así. En ningún momento me pareció y en ningún momento yo generé una empatía con Jeffrey. En ningún momento de la serie ni del episodio ese. Sí generé una empatía con la víctima sorda, de que me daba lástima cómo era el pibe, de que llegue a encontrarse con un monstruo como con el que se encontró. Y como les decía, en este episodio es donde más marca que él lo que quiere evitar y lo que hace que termine matando es el desapego que generan la gente con él o que él cree que la gente genera con él. Porque constantemente está diciendo no me abandones. Y cuando ya ve que no lo puede frenar y que se tiene que ir, el pibe sordo estaba contento de que tenía una relación estable con alguien y que estaba estudiando y estaba yendo bien, porque aparte él quería ser modelo y estaba yendo bien como modelo. Y ahí ves la transformación de Jeffrey al momento previo de cuando estaba todo bien, al momento de que se tiene que ir. Y este es uno de los saltos que yo le decía que no me pareció que estuvo bueno, porque de buenas a primeras cambió. De buenas a primeras se acuerda que él se va a ir por una semana. Es lo único que puedo criticarle a la serie, porque después el resto a mí me encantó. Como les decía, la fotografía es increíble. Es muy buena la fotografía de la serie. Las actuaciones de la mayoría de los personajes están muy bien. Y la de Evan Peters es simplemente nivel Dios. La producción es increíble. Y nada, esta serie para mí está muy buena, está muy bien hecha. Y espero que la vean y les guste. Hasta aquí, mis queridos oyentes, la primera parte de este episodio doble de asesinos seriales y sus contrapartes en las series. Espero lo hayan disfrutado. Y el viernes que viene tenemos a Pogo, el payaso asesino. Adiós.